Ok, muy buena gente hermosa, espero que todo bien de ese otro lado. Hoy les vengo a mostrar las cosas que suelo corregir básicamente de un trabajo que me llega de laboratorio por default. Es decir, que mando a hacer, por ejemplo, en este caso un diseño completo de una arcada superior y lo que les voy a mostrar son las cosas en las cuales me fijo yo, básicamente como para hacer las correcciones pertinentes. Generalmente viene con todo esto ya sellado, le saco lo que sería el sellado de unir y guardar las restauraciones para que yo pueda modificarlo libremente. Entonces, como no les voy a poder mostrar la cara del paciente porque todavía no tengo la autorización, un caso que estamos haciendo acá en el medio, lo que sí les puedo mostrar es la parte de la línea media, que es una de las primeras cosas que me fijo. Y por otro lado, también una de las cosas que me fijo es en la medición de los centrales. ¿Por qué? Porque es un súper gran indicativo de un promedio dentario como para ver si estamos bien. Por ejemplo, acá es 11,2 y el promedio dentario es 10,6. Entonces ya estoy un poco, entre comillas, pasado de esa anatomía y voy al otro central y tengo 12,2. Entonces ya me da un leve indicativo que estos centrales están un poco largos. Otro indicativo que suelo ver es un poco la parte de la línea media. En este caso es Smile Creator. Ahí está. Y fíjense que la línea media del paciente viene de esta manera y fíjense cómo todos los ángulos están corridos para un costado. Entonces esas son cosas que tengo que ir viendo y que ir analizando. La línea media es muy importante, no que esté coincidente con la línea media facial, pero sí por lo menos que esta esté paralela. Entonces es una de las cosas que voy a corregir. Anatómicamente lo veo muy bien, la anatomía me gusta, salvo un par de detalles, que por aquí esto lo voy a hacer un poco más cerrado. Acá voy a hacer que tenga un poquito más de discrepancia el central con el lateral, acá lo mismo, para que tenga una leve discrepancia y que no esté tan recto todo. Pero en términos generales, bueno, lo que quiero mostrarles en el video de hoy siempre a mí me vienen los encerados diagnósticos o me viene un caso ya diseñado, en este caso que hay carillas y coronas, y qué es lo que miro yo a la hora de hacer pequeñas correcciones o cuál es ese control de calidad de un diseño de sonrisa que hago para con todos mis pacientes. Entonces, de manera muy breve voy a hacer como los errores que a mí me parecen más considerables y lo voy a devolver al laboratorio para que vuelva a chequear toda la parte de oclusión, que lo vuelva a montar en el articulador y que corrija las partes más oclusales. Así que arrancando vamos a ir a lo que sería el diseño libre. Vamos a ir acá. Entonces las cosas más groseras voy a tratar de alinear lo que es la línea media con respecto al rostro. Entonces fíjense que voy a usar, siempre voy de más a menos. Es decir, voy a mover el diente entero y después voy a ir más a más por los detalles. Pero lo que les decía un poco, hacer esta línea media más paralela y ya de todo lo demás ir chequeando como que todos los ejes estén más en corrección. Porque si yo arranco desde atrás hacia adelante, siempre voy a tener errores y lo que más me interesa es que sobre todo los centrales estén alineados. Una vez que ya tengo los centrales alineados o de la mejor manera posible, ahí después voy a empezar a analizar todo lo que viene con las curvas posteriores. Pero primero voy a comenzar por los centrales, que son lo que me parece lo más relevante de todos, y después voy a seguir por todo lo demás. Entonces también procuro que acá, por ejemplo, ven, esto si yo lo cemento, me va a quedar un determinado triángulo. Entonces siempre tengo que evitar esas formas convexas y siempre tengo que hacer todo como más... Perdón, esas formas cóncavas las tengo que evitar a toda costa porque después va a ser mucho más difícil que la papila se adhiera a esa superficie, que se forme esa famosa papila. En cambio, cuando el punto de contacto hay más superficie y está más elevado, es mucho más sencillo. Entonces también otra cosa que hago siempre en caninos que se forme bien este vértice, entonces el punto de contacto es más elevado. Y en distal es más elevado todavía que en mesial. Entonces son pequeños detalles que voy corrigiendo, que el punto de contacto, fíjense acá también en este canino, este un poco más arriba, acá en este también. Lo mismo el premolar, fíjense que acá si yo dejo esto veo que hay un espacio, entonces acá esto lo junto un poquito más. Esto más por acá a este lado. Son todas tonterías que me hacen a querer mejorar.
Perfecto, perfecto, perfecto. Acá este paciente también vamos a hacer maxilar inferior, así que lo que voy a buscar son tamaños ideales en el caso de maxilar superior y después ya con el maxilar inferior vamos a comenzar a hacer los ajustes pertinentes oclusales. Entonces acá, fíjense que como moví enormemente la línea media, pero ahora la línea media está un poco más paralela, ya puedo ir haciendo los demás ajustes. Y ahí vamos y voy midiendo. El diente entero este que me parecía que estaba un poco largo, lo subo un poquito. Acá este lo subo un poco, lo subo un poco más. Y ahí voy haciendo los ajustes que crea necesario. Y ya me voy a ir a darle más forma y más anatomía a este lateral que está un poquito cuadrado. A darle una forma de terminación más triangular en la parte ahí. Y ya el Smile Creator, por lo menos el indicativo más importante que es la línea media, ya lo tengo ahí más completo. Entonces acá ya puedo ir usando la otra herramienta. Voy de mayor a menor, entonces pues empiezo a usar la otra herramienta, que es como mover la pieza dentaria entera, pero desde a mitades. Entonces los cambios no son tan bruscos. Y lo mismo. Voy dándole una anatomía que se parezca lo máximo posible. Este caso es un paciente varón, siempre se tiende a hacer como dientes un poco más cuadrados. Entonces ahí vamos. Si yo lo hubiera dejado con la anatomía anterior, que estaban todos los dientes angulados, fíjense que me hubiera quedado los laterales muchísimo más. Ah, y lo otro que se veía era que todo este lado, todo el sector posterior estaba muy abajo con respecto al otro lado que estaba muy arriba. Entonces vamos a bajar también todo esto un poco más. Y voy a medir mis centrales, que son de las medidas más importantes para mí. Este también lo podemos bajar un poco para que tenga una leve discrepancia. Lo mismo esto, una leve discrepancia. Y ahí vamos un poco más. Entonces todo esto se va alineando. Y ahí sí va estando un poco más acorde. A ver si puedo poner un poco de los labios del paciente sin que se vea, sino de última después. Ahí va. ¿Ven? Entonces con respecto a esto, lo que yo veía en los labios es que toda esta línea se veía más para acá, pero ahora sí voy viendo todo un poco más simétrico, la línea media ya es más coincidente, pero a ver, no metes la pata acá, no, porque acá si pongo acá se va a ver la cara del paciente, pero hasta ahí no se ve. Entonces ven, veo la línea media y sigue estando un poquito corrida y la puedo mover así un poco más y ahí sí ya está, es más acorde. Lo mismo el lateral, esto está ahí, el canino lo muevo acá, esto más abajo y esto por ahí más arriba. Y ya va estando todo un poquito más alineado con el rostro del paciente. No olviden que la información del labio es súper importante, la información de la línea media es súper importante para también darle paralelismo a los bordes incisales. Entonces, bueno, ya retiro la foto 2D y ahí sigo diseñando acorde a lo que tenemos acá. Esto lo bajo un poco más y ahí voy a ir diseñando. Entonces ahí ya voy dándole un poco más de anatomía. Otra cosa que a mí me gusta hacer, que se lo voy a mostrar acá muy rápido por ahí con un solo ejemplo que es lateral, es que pongo este pincelito acá, aumento mucho el tamaño del pincel para que no sea tan fino y le bajo la intensidad para que esto sea bien suave. Entonces, por ejemplo, marco bien los rebordes marginales hasta el cuello, ven, y lo traslado ahí, ven. Entonces le da como un poco a la anatomía como si tuviera esteroides. Pero igual ojo con pasarse con esto porque puede ser que quede muy marcado. Entonces siempre después de haber marcado lo que son los ángulos de transición para teniendo bien los ejes, podemos hacer lo mismo con el lateral. Ahí siempre vamos a darle una cuota exactamente ahí, sin movernos de
de suavizado. Entonces va a quedar marcado bien el ángulo incisal, perdón, el ángulo de transición, tanto mesial como distal, y la convergencia, pero como bien suave y sutil. Entonces se sigue viendo, fíjense, como un texturado, pero muy sutil. ¿Por qué? Porque también estoy pensando en el glaze. El glaze a esto también le quita un poco de texturado. Entonces no tiene que estar ni muy marcado, hay como una fina línea en que esté muy marcado y suave. Al paciente en general no le gusta mucho texturado, menos al que viene por estética. Entonces tiene que ser un texturado muy, 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 muy sutil, pensando también que el glaze suaviza un poco también ese texturado. Así que eso, siempre suelo marcarle ángulo de transición, que los laterales tengan esa leve discrepancia, más en varones que sea muy leve, y por ahí puede ser un poco más marcada en mujeres, que el texturado. Me gusta que quede estas como marcas de irregularidades, pero no tanto, porque el paciente suele no gustarle. Eso es más algo que nos gusta a los odontólogos, no tanto a los pacientes. Entonces, puede quedar irregularidades, pero también es muy sutil esas irregularidades. ¿Ven? Pero tienen como ahora una continuidad, la línea media que se vea bien recta. Acá tiene que haber mucha superficie de contacto y que se vea bien recto. ¿Me explico? Ahí, bien. Y acá bien sutil. Perfecto. Acá perfecto. Vamos a ir acá. Que todo quede bien, homogéneo. Ven acá en sector posterior que está acá en cervical, pero acá está diferente porque cae mucho. Pero tampoco queremos hacerle un gran sobrecontorno. Entonces vamos a hacer como un equilibrio entre que no esté ni tan liso ni que tenga tanto sobrecontorno. Pero que todo tenga como una determinada simetría. Inclusive hay que fijarse eso en molares. Entonces acá lo saco esto un poco para afuera, así cumplo con el espesor mínimo. Acá exactamente lo mismo. Lo puedo sacar todo un poco para afuera, así cumple con el espesor mínimo. Y le voy a tener que agregar espesor, por ejemplo acá. Le voy a tener que agregar un poco de espesor. Y después decirle a mi ceramista que acá vamos a tener que sacarle para que no se vea tan... Por lo menos con el espesor mínimo, que cumpla con ese espesor mínimo y después modificarlo con lo que sería ya la parte más de laboratorio, que saque todo ese posible exceso que haya ahí en esta zona. Y acá en Palatino también podemos hacer exactamente lo mismo, marcar mucho los rebordes marginales. Mucho los rebordes marginales, y acá por ejemplo, que por ahí el espesor mínimo está mucho más jugado, esto después se le puede remover manualmente el laboratorio. Son zonas por ahí que le podemos decir al laboratorista que a la hora de fresar, en este caso que van a ser fresadas, eliminar toda esa convexidad que me la va a marcar simplemente por un hecho del espesor mínimo de la cerámica. Perfecto, entonces acá puedo ir remarcando lo mismo, rebordes marginales, rebordes marginales. Pero como no quiero que este video se haga muy largo, son ahí las pequeñas cosas que me fijo. Entre ellas, que la línea media sea coincidente o lo más paralela posible con el rostro. Justamente totalmente perpendicular los bordes incisales. Estas pequeñas discrepancias que tiene que haber entre lateral y central. Entre lateral y central. Si son varones, hacer una anatomía un poco más cuadrada. Si son pacientes mujeres, una anatomía un poco más redondeada, ovalada. Que se respeten estos triángulos que son el estrecho, la B corta y la B un poco más abierta entre laterales y caninos. Y que una curva no tenga tanta discrepancia a nivel labial de una curva con la otra. Entonces vamos acá al Small Creator, vamos a sacarlo.
Ahí estamos. Entonces ahí el encerado ya va teniendo un poquito más de forma, respeta un poco más los parámetros y son las cosas de control de calidad que me gusta chequear. Y obviamente no quiero, repito, me voy a quedar por lo menos otra media hora más tocando todo un poquito más. Y después termino y finalizo y uno todo, entonces todas las restauraciones me quedan y ya quedan para el fresado. Pero quería mostrarles un poco qué tipo de correcciones a nivel general hacemos para un poco el control de calidad, en qué cosas nos fijamos. Nos importa mucho el tema de la línea media, que los ejes no estén corridos. La anatomía de este caso me había gustado mucho, está muy sutil, muy eso, no tengo nada que decir. Eh, pero esas son las correcciones básicas. Así que espero que este video les haya servido de algo, que les sea de utilidad y nada, gente hermosa. Quería mostrarles cómo hacíamos básicamente un poco el control de calidad de los casos, qué cosas nos fijamos principalmente, las proporciones, cuál es la medida estándar de un central, que son de las cosas que más nos fijamos, y ahí cómo vamos armando el caso a posterior. Ahora lo devuelvo al laboratorio así de esta manera, este mismo proyecto, para que ya vayan chequeando todo, cualquier otro detalle facial, oclusal, etcétera, que haya quedado como para ya tener todo lo definitivo. Así que, gente hermosa, esto es un video muy breve de las correcciones y los detalles, así que espero que les sea de utilidad y nos veremos en un próximo video. Saludos, chau, 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 chau.